¿En qué contexto se había dado? Que no sé, como que no tenía muy claro qué había ocurrido con la detención. Siempre había violencia verbal, había mucha agresión verbal a las personas, había agresiones físicas también. Estas agresiones físicas se daban previo al momento de detención. En el tiempo en que se constataban las lesiones no era tanto, cuando por ejemplo llevan a las víctimas a algún SAP o algún SAR, pero posterior a esa constatación de lesiones también se veía que era otro periodo donde volvían a golpear a las víctimas. Entonces, por eso nosotros hacíamos énfasis en esos momentos en el relato de la persona, de qué era lo que había ocurrido previo a la detención, durante la detención, posterior después a la constatación de lesiones, para poder tener un relato y poder visibilizar las lesiones que había sufrido la persona. Ya, lo otro es que pudimos encontrar que habían prácticas que eran ilegales. De hecho, hubo un caso de personas que habían sido detenidas en recintos que no eran ni comisaría, ni lugares que correspondían como a sitios oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿no? De hecho, era un galpón. Entonces, ese tipo de prácticas, sobre todo en los primeros días del estallido social, eran como flashbacks de dictadura, que generaban bastante dolor y bastante temor en las víctimas y también en el equipo, porque piensen ustedes que ahora nosotros estamos exponiendo con Rodrigo, ha pasado, ¿cuánto? 2 años, tuvimos elecciones hace poco, es otro contexto, pero en esa instancia no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si iba a volver a haber otra dictadura, qué iba a pasar con este tipo de violaciones a los derechos humanos, si iban a quedar impunes, etcétera, no sabíamos. Entonces, este tipo de prácticas generaban bastante temor. Lo otro era la arbitrariedad en la imputación de delitos. Se decía que las víctimas estaban haciendo tal cosa, habían tomado tal cosa, etcétera, y no había ninguna prueba de ello, ¿ya? De hecho, los relatos que, por ejemplo, que ocurrían de parte de las fuerzas institucionales de Carabineros en este caso, versus los relatos de las víctimas eran completamente distintos. Eso también llamaba mucho la atención. Lo otro que pudimos ver es que habían también cierta discriminación. Por ejemplo, nosotros igual siempre le preguntábamos, sobre todo en el caso de cuando aplicábamos el protocolo de Estambul o en la entrevista basada en el protocolo de Estambul, era si la persona tenía como algún elemento que hiciera alusión ya sea a algún partido político, algún grupo de fútbol, etcétera. Entonces veíamos también que, por ejemplo, si la persona estaba usando alguna camiseta de fútbol, tenía como otro carácter la detención. Ya eso también lo pudimos ver. Lo otro, la grabación audiovisual de abusos y torturas, también tuvimos algunos casos. Me parece que no recuerdo, no sé si tú recuerdas, Rodrigo, de haber visto, yo me recuerdo de personas que llegaban con las imágenes, no del acto, sino como de las lesiones en el cuerpo. Sí, bueno, es que había gente que llegaba, es que lo que Ah, hablábamos claro. recién respecto, claro, que como que ellos hacían sus propias constataciones de lesiones, Sí. pero hay ciertas técnicas, ciertos ángulos que siempre deben llevar la fotografía, entonces, porque a veces también llegaban una semana después, donde los moretones, por ejemplo, habían bajado, entonces había bastante. Ahora sí, se veía que habían grabaciones de carabineros, digamos, que a veces filmaban cuando le pegaban a la gente, cosas por el estilo. Sí. O Pero- también grabaciones de... Nosotros hacíamos el recorrido también muchas veces por redes sociales, que era un poco más fácil para recuperar información de las detenciones. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, en Plaza Victoria, que detenían a un chico o una chica, y alguien lo había filmado y nosotros tratábamos de recuperar esa prueba desde ese punto de vista también. Sí, pero lo de los recintos de detención ilegal fue lo que les comenté anteriormente, que fue bastante sorpresivo, fue muy traumante también, y eso inmediatamente se pasó al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Respecto a abuso sexual, sí, también ocurrió en ese mismo espacio, y también lo pudimos
constatarlo, pudimos recoger el relato y esos casos obviamente eran muy sensibles, ¿ya? O sea, en general había mucha violencia en todo, pero habían distintos tipos de violencia y los casos más graves inmediatamente se pasaban al Instituto Nacional de Derechos Humanos en ese entonces. Mucho insulto también, mucha amenaza de sé dónde tú vives, voy a ir a tu casa, voy a tomar a tu mamá, voy a ver a tu mamá, a tu familia, etcétera. También eso era una tónica muy frecuente. Y el ocultamiento también de la identidad de los carabineros. Muy pocas veces dentro de los relatos se podía saber quiénes habían realizado como los actos de violencia, pocas veces se sabía eso. Y también eso generaba esa sensación como de querer encubrir algo, de estar haciendo algo que no corresponde, un acto violento que no corresponde hacia una víctima que está en un estado de vulnerabilidad completamente, porque hay una improporcionalidad, perdón, una desproporcionalidad en las fuerzas y saber que la persona que ejecuta ese acto no está encubriendo su identidad, se está protegiendo de algo que sabe que no corresponde. Entonces eso también genera violencia también, a la vez es violento. Lo digo. Bueno, eso básicamente es como la información que nosotros pudimos recabar. Dentro de la experiencia que tuvimos encuentro que el centro se generó un espacio muy amigable, muy fraterno en un momento muy difícil. Ya fue como algo de generación espontánea y lo que nos unía eran las ganas de poder ayudar. Ya me recordaba mucho lo que había hecho la Vicaría de la Solidaridad en su momento. Eh, y bueno, esperamos ahora, me imagino Rodrigo también, que esta propuesta de reformular la educación de las instituciones de carabineros o reformular la institución de carabineros tenga en consideración y como pilar fundamental el respeto hacia los derechos humanos. Tiene que ser así, para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Y que ojalá haya verdad, haya justicia y reparación para estas víctimas. Porque también en un momento nos topamos con esa piedra de tope, porque ¿quién asumía a estas víctimas? Las víctimas de la dictadura fueron asumidas, por así decirlo, por el PRAIS. Entonces, claro, el PRAIS no se podía hacer cargo de estas personas y por otra parte teníamos al discurso del gobierno en ese entonces de decir que esto no ocurría, que no había violación de los derechos humanos. Entonces, ¿quién le daba contención? ¿Quién le daba justicia? ¿Quién intentaba reparar a estas víctimas? Entonces, eso también es un desafío que se pueda formar una comisión donde se puedan estudiar estos casos, poder llevarlos a la justicia y poder también tener reparación. Sí. Bueno, muchas Complementando gracias. lo que decía, Sí, perdón, lo que decía Sole, ¿no? Una cosa también tiene que ver con, o sea, nosotros tuvimos un montón de aprendizaje, obviamente, respecto al trabajo que hicimos, ¿no? Que fue muy intenso, con mucho desgaste emocional, obviamente. Eh, y claro, por una parte está el desafío de las policías, ¿cierto? De cómo intervenir allí. Pero una de las cosas que también nos quedó claro y en este caso, como decíamos recién, venimos de la Universidad de Valparaíso, a pesar de que no pertenecemos mm, formalmente a la universidad, pero también una de las cosas importantes que nos llamó mucho la atención, que tenía que ver con que efectivamente los programas curriculares de los profesionales de la salud no tienen nada de derechos humanos, ningún tipo de formación y ningún tipo de sensibilidad siquiera, ¿no? Quizás pensando que a lo mejor como ciudadanos comunes pensamos y dijimos, esto no va a pasar nunca más. Y como decía Soledad recién, ¿cierto? No pasó tanto tiempo para darnos cuenta de que estaba ahí agazapado, ¿cierto? Muchos elementos, ¿no? Cuando pensamos que estábamos hablando de otro tipo de derechos, nos dimos cuenta que nos falta todavía trabajar con temas profundos. ¿Por qué digo esto? Porque como también decía la Sole, o sea, por ejemplo, los prejuicios que habían, sobre todo sobre todo para chiquillos, incluso con rasgos más populares, más urbanos populares, con tipos ciertos de vestimenta,
¿no? Los trataban claramente mucho peor que a chiquillos, chiquillas que eran universitarios, profesionales, ¿no? O sea, los temas de los prejuicios, ojo, y no estoy hablando solo de las policías, también estoy hablando de los centros de atención de públicos de salud, ¿eh? Entonces también es delicado, no se estaban cumpliendo los protocolos de constatación de lesiones tampoco en la costa, por ahí tuvimos que intervenir fuertemente ahí también y ahora ya se está respetando un poquito también en los centros de atención más locales, ¿cierto? Lo mismo. Entonces también está operando cosas que nos falta mucho camino por recorrer desde ese punto de vista, ¿no? Entonces son aprendizajes ahí también que nosotros hemos tenido. No sé si alguna consulta, pregunta, comentario. Ahí Vladimir, concejal, parece que tiene. Sí, Vladimir. Buenos Buenos días, días, Vladimir. presidente. Buenos días. Buenos días, Soledad. Buenos días, Rodrigo, a los concejales y concejales presentes, Yesenia, Sebastián y quienes más están presentes acá en esta comisión. O sea, primero excusarme que recién nos pudimos involucrar en esta comisión porque estábamos terminando otra hace unos par de minutos nomás. Y agradecer la disposición de Telmo Aguilar en poner siempre en el tapete estos temas que no pueden quedar como silenciados, todo lo contrario, son temas que hay que estar constantemente atentos. Y entiendo que la exposición está orientada a dar cuenta de un proceso de acompañamiento y de temas que lamentablemente uno no puede decir no van a pasar nunca más. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí hay una posición más que institucional. Yo creo que aquí nosotros somos concejales que representamos a las comunidades, a los territorios, a los habitantes y vamos a estar siempre acompañando ante un Estado que ocupa la fuerza al que se siente y al que ha sido agredido. Eh, Insisto, primero excusarme, no ha estado presente antes, excusarnos porque más de uno no podíamos estar. Segundo, agradecer la disposición de Telmo de poner estos temas en el tapete siempre. Y tercero, estar siempre acompañando y apoyando desde el Consejo, ver cómo podemos afianzar alianzas, convenios, quizás el propio municipio, una línea de respeto a los derechos humanos, de oficinas de derechos humanos, que creo que es importante también relevar. Y esto siempre es trabajo mancomunado, articulación, y que el respeto a los derechos humanos es universal y constante y permanente. ¿Sí? Gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir Valenzuela, concejal. La verdad es que hubo una descoordinación de mi parte y comencé con mi comisión sin que hubiese terminado la anterior comisión, y eso hizo que muchos concejales no llegaran hasta esta comisión, hasta este Zoom. Pero lamentablemente se perdieron una parte bien importante que tenía relación con la Mesa Cultural de las Culturas, y en este momento estamos presentando esta exposición por parte del señor Rodrigo Cabrera del Valle y la doctora Soledad Carvajal del Centro de Atención a Víctimas de la Represión Pocuro de Valparaíso. Está dedicado a los derechos humanos este espacio, y aún resta, creo que habría otras instancias que agregar con respecto a esto por parte de nuestros invitados. ¿No es así, Rodrigo? ¿Quedará algo por ahí, doctora Soledad? Sole. Sí, bueno, agradecer esta instancia, agradecer que se pueda conversar de esto, invitarlos también en sus espacios, poder hablar sobre derechos humanos, a generar instancias de educación para distintas personas como en el cotidiano, también para aquellos profesionales de la salud, para todo el mundo que tenga conciencia del respeto de sus propios derechos. Y de cómo poder reparar
como este tipo de daños. Si también tienen alguna persona que en algún momento sufrió algún tipo de lesión o fue víctima de violación de derechos humanos como en esta etapa post estallido social, que también puedan acercarse a nosotros, ¿ya? Nosotros dentro de todo seguimos funcionando, no como antes, pero sí seguimos brindando atención a quienes lo necesitan. Muchas gracias, doctora Soledad Carvajal. Fue muy indignante y, como siempre ocurre, sobrecogedor el relato con respecto al atropello a los derechos humanos que ustedes pudieron constatar en su trabajo durante y después del estallido social. Y puedo augurar que van a tener bastante trabajo en el tiempo que viene. No va a ser fácil, por eso es muy importante que continúen trabajando tal como lo han hecho hasta ahora. Así que nuestro agradecimiento por esta entrega, esta labor de ustedes. Y agradecimiento por participar con nosotros en nuestra Comisión Cultura, Memoria y Derechos Humanos, Rodrigo, Soledad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Telmo. La idea es invitar, como decía Soledad, una de las cosas que está pendiente es el tema de la reparación, que si bien sabemos que debiera, hay muchos debiera, ¿cierto?, que depender a lo mejor de otras instancias, me parecería interesante evaluar cómo también en los gobiernos locales, ¿cierto?, pudiéramos ser capaces de tener algún tipo de respuesta, ¿no? Muy especializada, muy específica también, ¿cierto? Pero también a lo mejor la convocatoria, digamos, en esta instancia, en una instancia de poder en la que estamos en este momento, un consejo municipal, ¿cierto? Evaluar, si es que se puede, ¿cierto?, la posibilidad de generar algún tipo de dispositivo y de coordinaciones para la atención de las víctimas que nosotros no tenemos la capacidad de atender, ¿no? Eh, entonces, también dejo ahí la inquietud porque me parece que es fundamental, porque cuando no están las respuestas desde el nivel central, lo que tiene que operar son los poderes locales, ¿no? Y qué mejor que el Consejo Municipal desde ese punto de vista. Dejo ahí puesta la inquietud desde esa perspectiva. Así que nada, agradezco, Telmo, concejales y concejalas, la Camila, que estuvimos el otro día haciendo puesta a puesta con ella, y ahí nos vemos. Pues eso, yo me tengo que retirar, lamentablemente, tengo Muy una bien. reunión, de hecho. Sí, así Muy que bien. eso, mis agradecimientos, gracias Sole por acompañarnos también, gracias Telmo, y será hasta otra. ¿Sí? Felicitaciones a toda la gente que está trabajando con ustedes y muy amables de haber estado con nosotros esta mañana de día martes 21 de diciembre, en que estamos iniciando el verano. Esperamos que tengan un muy buen verano y aprovecho de desearles, ya que se van a retirar, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y miremos con optimismo el tiempo que viene. Gracias, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Hace algunos días vamos a continuar con nuestra comisión de hoy, Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y esta última parte la hemos dejado para algo un poco más alentador que lo que significa el atropello a los derechos humanos. Hace algunos días, y con el voto unánime del Consejo Municipal de Valparaíso, se aprobó de manera histórica la ordenanza de pueblos originarios por el derecho a consulta de los pueblos indígenas y tribales. Esto en conformidad con el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado de Chile. Un hecho, repito, histórico que pone a nuestro municipio a la vanguardia en este importante tema en el país, siendo pionero en su puesta en marcha. Para conocer sobre esta ordenanza, de dónde se originó, cómo vino, cuál es la historia de esta ordenanza de pueblos originarios, hemos invitado a la vicepresidenta de la Asociación Diaguita Talinay de Valparaíso, profesora y licenciada en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y orientadora educacional de la UPLA, señorita Yesenia Chacana Garrido, a quien damos nuestra más cordial bienvenida a esta Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Bienvenida, Yesenia. Muchas gracias, Telmo, por invitarme
a poder hablar sobre la ordenanza municipal de la consulta indígena que se aprobó la semana pasada aquí en Valparaíso. Primeramente, para darle una introducción, yo tengo un libro que se llama Fuentes para una Constitución con Poder Indígena, y dice: al igual que otros procesos constituyentes en las Américas, el aporte indígena es clave para poner los conceptos del buen vivir, la plurinacionalidad, los derechos de la madre tierra, el agua como bien público, el pluralismo jurídico, el derecho a la consulta en proyectos ambientales, la coparticipación de los recursos naturales, las lenguas nativas y otras formas de poder político y la autonomía territorial. Yo creo que estas oraciones sintetizan lo que nosotros pedimos en la ordenanza municipal aquí en Valparaíso. Este es un avance muy grande. Si se cerraron las puertas de bronce, acá se están abriendo las puertas de oro para los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque estamos a puertas de una nueva Carta Magna, que es la nueva Constitución. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios es inminente, ¿ya? ¿Por qué? Porque instala los conceptos del buen vivir. ¿Eso qué significa? El cuidado de la Pachamama, los recursos naturales, las lenguas nativas. Nuestros ancestros nos enseñaron cómo nosotros debíamos de cuidar la Pachamama. En este capitalismo y neoliberalismo, ¿qué es lo que ha pasado? Es la explotación de las tierras ancestrales, ¿ya? Para profundizar el tema de la ordenanza municipal de la consulta indígena, bueno, aquí están hay 16 artículos que se trabajaron en la ordenanza municipal. Ya yo voy a leer de cada artículo lo más importante y vamos a hacer una descripción breve de cada punto. En el artículo 1, la ordenanza tiene como objeto dar ejecución al ejercicio del derecho de la consulta a los pueblos indígenas y tribales, el cual se realiza a través del procedimiento establecido presente en el instrumento de conformidad en el artículo 6, número 1, letra A, y número 2 en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, promulgado por el Decreto Supremo 236 del año 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores y demás normas pertinentes. Bueno, las disposiciones generales, la Municipalidad de Valparaíso reconoce el derecho de los pueblos indígenas y tribales a una consulta previa, ¿ya? Cuando sean susceptibles de ser afectados directamente en la adopción de medidas administrativas municipales, como ordenanzas, decretos y resoluciones. Se realizará a través de un procedimiento apropiado y de buena fe. Esto es lo más importante, o sea, en la misma ordenanza se quedó de acuerdo con las comunidades, con la asociación indígena, con los dirigentes indígenas, que esto tenía que tener una buena fe de parte tanto de la municipalidad como de los pueblos originarios que habitan acá en la comuna de Valparaíso. Se entenderá por afectación directa cuando las medidas administrativas que se adopten sean una causa directa de un impacto específico sobre los pueblos indígenas y tribales, afectando el ejercicio de los derechos colectivos, tradiciones, costumbres, prácticas culturales, espirituales, con sus tierras, lugares de significación cultural, su autonomía, autodeterminación en la conformidad a lo dispuesto en el convenio 169 de la OIT actualmente vigente. El cumplimiento del deber de la consulta. Aquí habla sobre la municipalidad deberá realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar el acuerdo o el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados, dando cumplimiento a los principios de la consulta a través del procedimiento establecido de este instrumento. Acá se habla también de condiciones que tienen que ser intervinientes, obligatorios, del cumplimiento y vinculantes en el marco de las competencias otorgadas a la ley y de los principios que rigen la actuación de los órganos de la administración del Estado. Debe ser necesario que se creará una comisión especial de seguimiento y cumplimiento propuesto por los participantes. En caso de que los acuerdos alcanzados impliquen la ejecución de un proyecto que requiere financiamiento, autoridades o aprobaciones de otros órganos públicos o privados, la obligación de la municipalidad comprenderá la realización de todos los esfuerzos y gestiones necesarias para la obtención de dichos financiamientos, autorizaciones o aprobaciones, del cual dejará constancia en el procedimiento administrativo correspondiente. Artículo 4. Pueblos indígenas y tribales. Para efecto de esta ordenanza, se consideran pueblos indígenas y tribales aquellos
que determina el artículo 1 del convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo. Es importante destacar que hace poquito se reconoció el pueblo Shango. Entonces ya no somos ya 10 pueblos originarios reconocidos por la ley 19.253. Esto es importante, que nosotros los pueblos originarios seamos visibilizados en el gobierno local y también en un estado que sea plurinacional, ¿ya? Artículo 5. Sujetos e instituciones representativas. La consulta se realizará a los pueblos indígenas y tribales que correspondan a través de sus instituciones representativas locales según el alcance de la afectación de la medida sea susceptible a afectarles directamente. Se consultará a las instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales que tengan su residencia o actividad habitual en la comuna de Valparaíso. O sea, esto significa que las comunidades indígenas, las asociaciones indígenas, los dirigentes que vivan aquí en la comuna de Valparaíso, que vivan la cultura, que vivan el arte, que lo promuevan en talleres, en ferias interculturales, en diferentes actividades culturales e interculturales aquí en la comuna de Valparaíso. Una vez efectuada la convocatoria de la conformidad del artículo 12 de la presente ordenanza, cada pueblo deberá determinar libremente las instituciones representativas, tales como organizaciones indígenas, tribales tradicionales, comunidades indígenas y tribales, o asociaciones indígenas y tribales. Ahora entramos en el título 2, que son los principios de la consulta. O sea, ¿de qué nosotros nos basamos principalmente? Primeramente, la buena fe. La buena fe es un principio rector de la consulta, en virtud del cual todos los intervinientes deberán de actuar de manera leal, correcta, con la finalidad de llevar a acuerdos o lograr consentimiento previo, libre e informado en el marco del procedimiento establecido en el título 3, mediante el diálogo sincero, confianza, respeto mutuo, sin presiones, de manera transparente, generando las condiciones necesarias para su desarrollo y un comportamiento responsable. Esto tiene que ser consensuado de la base. Tiene que haber buena fe tanto en la Municipalidad de Valparaíso y también los pueblos originarios que habitan en la comuna de Valparaíso. Artículo 7. Procedimiento apropiado. El procedimiento de la consulta establecido en el artículo 12 deberá aplicarse con flexibilidad. Para efecto anterior, este deberá ajustarse a las particularidades de los pueblos indígenas y tribales consultados, debiendo respetar su cultura, como visión, reflejada en las costumbres, lenguas, tradiciones, prácticas, manifestaciones y creencias. Asimismo, la ilustre municipalidad deberá de considerar la naturaleza, contenido y complejidad de la medida al ser consultada. Esto más que nada tiene que ver sobre el respeto de las cosmovisiones ancestrales. Nosotros vemos de otra forma el mundo, lo vemos de una forma circular, tenemos como visiones que nuestros ancestros, nuestros abuelitos, abuelitas, nuestras familias nos han enseñado en la parte de la lengua, nuestras culturas, hasta lo más básico, cómo nosotros podemos hacer nuestras comidas. Por ejemplo, nosotros los dieguitas cocinamos alrededor del fuego, ¿ya? Alrededor de una fogata, nos ponemos de forma circular, porque nosotros vemos todo para nosotros, todo un ciclo, ¿ya? Por algo tan sencillo, nosotros nos fijamos mucho en cómo la tierra nos va diciendo, y nos va diciendo mediante los astros, mediante el agua, los 4 elementos, etcétera, etcétera. El artículo 8, carácter previo de la consulta. La consulta de los pueblos indígenas y tribales será previa, extendiéndose por el cual que se lleva a cabo con la debida antelación y entrega al pueblo afectado la posibilidad de influir de manera real y efectiva en la medida que sea susceptible de afectarle directamente. El título 3, el procedimiento de la consulta. Entonces, primeramente se trata de la buena fe de las dos entidades, que sería la Municipalidad de Valparaíso y serían las comunidades indígenas, la buena fe. Tiene que haber una consulta previa y después
tiene que el procedimiento de la consulta, o sea, de qué trata esta consulta indígena en sí. Cómo la Municipalidad de Valparaíso va a realizar estas consultas indígenas, que pueden ser por tierras ancestrales, por impacto medioambiental, por vestigios arqueológicos, como lo que se encontró en el 2018 en la Plaza O'Higgins, aquí en Valparaíso, que se encontraron vestigios de yaguitas, etcétera, etcétera. ¿Ya? El procedimiento de la consulta, artículo 9, responsable de los procesos de la consulta. La Ilustre Municipalidad del Paraíso será responsable de coordinar y ejecutar el proceso de la consulta. La unidad a cargo del proceso será DIDECO, que es la Dirección de Desarrollo Comunitario. Artículo 10. Procedencia de la consulta. El proceso de consulta se realizará de oficio cada vez que la Municipalidad del Paraíso prevea la adopción de una medida susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y tribales, en los términos del artículo 2 de la ordenanza. Acá, sin lugar a dudas, habla que se entenderá que las solicitudes fundadas aquellas peticiones que indiquen a lo menos los hechos y razones que permiten presumir que la medida podría afectar a los pueblos indígenas y tribales. Como lo que estaba diciendo anteriormente, la procedencia de la consulta puede ser de tierras ancestrales, vestigios arqueológicos, del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, en tierras tacitas, etcétera, etcétera. O sea, en Placilla, el cuidado del medio ambiente en el territorio dentro de la comuna de Valparaíso. Yo creo que eso es fundamental. De eso es lo que se trata. En la procedencia, ¿ya? Dice, las personas interesadas en instituciones representativas de los pueblos indígenas o tribales de la comuna del Paraíso deberán ingresar una solicitud mediante un formulario. Aquí tiene que ver como toda la parte administrativa, cómo la Municipalidad del Paraíso va a interpelar a los pueblos originarios en por su alcalde, y mediante un decreto alcaldicio resolverá fundamentalmente si procede o no la consulta. Aquí aquí el alcalde tiene como un rol sumamente fundamental. O sea, el alcalde es el que toma la decisión si se hace o no la consulta indígena. Pero yo creo que hay que me perdone, que me disculpe el compañero Char, pero aquí tendríamos que ser 50-50, 50 y 50, ¿ya? Esa es mi opinión personal. Ya. Artículo 10 de la procedencia de la consulta. Es decir, ¿te refieres, Yesenia, a que se tomaría de común acuerdo la decisión de hacer la consulta? Exactamente. Pero yo creo que... ¿Cómo? Del alcalde. Porque el alcalde, con mucho respeto al compañero Char, porque lo conozco de muchos años de la Universidad Católica, con mucho respeto, porque él es un hombre que se la jugaba por los pueblos originarios, pero yo creo que tiene que ser 50 y 50. A mi parecer, mi opinión personal, no que todo el peso tenga que ver con el alcalde, porque si él dice que no, o el alcalde de turno, va a quedar todo trunco para los pueblos originarios. Entonces yo creo que debería de ser 50 y 50. Esa es mi opinión personal, Telmo. Bueno, en el caso que se termine su procedencia, el mismo acto se llamará e iniciará el proceso de consulta dirigido a las instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales que tengan su residencia o actividad habitual en la comuna del Paraíso. Si la municipalidad considera que la consulta no es procedente, deberá de fundar especialmente su decisión señalando de manera clara y específica por qué concluye bajo ningún aspecto la medida que puede producir la afectación directa invocada por los solicitantes debe ser respaldado por estudios pertinentes. Bueno, aquí lo que trata de decir el artículo 10, que aquí tiene que haber un fundamento sólido para que esta consulta indígena se lleve a cabo, ¿ya? Y la municipalidad tiene que dar el visto bueno, ¿ya? Yo creo, como se lo comentaba Telmo, yo creo que esto tiene que ser 50 y 50, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otros países, en Bolivia, en Perú,
el Estado le hace la consulta indígena a los pueblos originarios por tierras ancestrales o por hacer una planta termoeléctrica, etcétera, etcétera. Pero la decisión en la consulta indígena la decisión lo toman los pueblos originarios, ¿ya? Entonces, si tenemos que estar condicionados a lo que diga el alcalde o la municipalidad, yo creo que igual, como es un gobierno local, yo creo que tendría, a mi propio parecer, a mi propia opinión personal, que esto tiene que ser 50 y 50. Porque también hay temas muy importantes que, por ejemplo, nosotros los pueblos originarios estamos trabajando. La educación intercultural, la promoción de la cultura como misiones ancestrales, que se trabajan desde las comunidades indígenas, desde las asociaciones indígenas. El cuidado del medio ambiente, los vestigios arqueológicos encontrados en diferentes partes aquí de Valparaíso. Se han encontrado vestigios arqueológicos. En la década del año 90 se encontraron vestigios arqueológicos que no se saben a dónde quedaron, que fue del alcalde Hernán Pinto en Metro Barón. Ahí se encontraron vestigios arqueológicos y no se sabe a dónde quedaron estos vestigios arqueológicos. Entonces, ¿por qué? Porque así nos estudiamos más de lo que es nuestra cultura, porque de lo que se han encontrado en nuestros ancestros es lo que ellos nos dejan como herencia, como legado, que nosotros lo podemos retomar y seguir enriqueciendo la cultura, que eso es vital, ¿ya? Esta es una... entonces nosotros esto no lo podemos dejar de lado, Tenny. Bueno, en el artículo 11 habla de la convocatoria. Las primeras reuniones, la planificación, el proceso de consulta se realiza en la municipalidad de los pueblos indígenas tribales susceptibles de ser afectados directamente. Según el alcance de la afectación que produzca su movida, esta convocatoria se sujetará en las siguientes reglas. A. Las instituciones representativas de los pueblos interesados serán convocados por la ilustre municipalidad. Bueno, tiene que ver con las redes sociales, páginas de Facebook, páginas web. O sea, acá se va a hacer la convocatoria. La Municipalidad de Valparaíso, para hacer esta convocatoria ya de los pueblos originarios para la consulta, va a ocupar las redes sociales. B. Las comunidades, organizaciones, asociaciones registradas en la Videco se le convocará mediante el correo electrónico registrado en ella. Del aviso, como aviso en radio, oficio de la municipalidad, otras entidades públicas que puedan facilitar su difusión o en cualquier otro medio idóneo. Seguimos con el artículo 11. D. La convocatoria podrá hacerse en un idioma que se pueda ser comprendido por los pueblos indígenas tribales afectados directamente, además del castellano. La convocatoria deberá señalar el motivo de la consulta, el día, la hora, lugar de la etapa de la planificación, así como también un teléfono, un correo electrónico al que se pueda hacer preguntas sobre el proceso. En el artículo 12 habla sobre la planificación. Aquí tiene que ver todo el teje-maneje, cómo se estructura esta consulta indígena, que tiene que ver con la planificación del proceso de la consulta, entregar la información preliminar, para consultar los pueblos originarios, determinar por parte de los pueblos interesados, los responsables, los intervinientes, sus roles, funciones, determinar conjuntamente el órgano responsable, etcétera, los ministros de fe que están ahí, etcétera. O sea, todo el procedimiento de cómo se trabaja internamente para hacer esta consulta indígena, la planificación, etcétera, etcétera. Aquí se habla sobre la metodología que se va a trabajar. En el artículo 12 también se entrega la información, la difusión del proceso de la consulta, las etapas, las conclusiones, las particularidades, los afectados, etcétera, etcétera, etcétera.
También está la deliberación interna de los pueblos indígenas y tribales. Esta etapa tiene como por finalidad los pueblos interesados analicen, estudien, determinen sus posiciones mediante el debate, consenso interno respecto a la medida a consultar de manera que pueda intervenir y preparar la etapa del diálogo. Aquí es muy importante que el diálogo tiene que ser fluido, tiene que haber un ambiente de respeto, tiene que haber un ambiente de tolerancia. Resumido, tiene que haber una buena fe de ambas partes. Está el diálogo, que es propiciar acuerdos conciliadores para construir algo que sea tanto positivo para la Municipalidad de Valparaíso y también para los pueblos originarios que habitan en la comuna. La sistematización, comunicación de resultados y término del proceso de consulta. Acá están todo lo que se llega, los acuerdos, ¿ya? Los acuerdos de ambas partes, tanto de la municipalidad como de los pueblos originarios. En el artículo 13, el procedimiento de la consulta, acá dice que cada una de las etapas deberá ser ejecutada en un plazo no superior de 20 días hábiles, sin perjuicio al anterior, el órgano responsable de la municipalidad, previo diálogo con las instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales, susceptibles de ser afectados directamente, podrá reducir o ampliar los plazos señalados por motivos justificados, considerando las necesidades. O sea, aquí, en el artículo 13, hay un plazo estimado de 20 días hábiles, parece que hay 5 días hábiles más o 10 días hábiles más, para que todo esto ya llegue a un acuerdo y algo concreto, que sea algo ya legalizado, ya como a puertas ya del término de la consulta indígena, ¿ya? En el artículo 14 habla sobre los procedimientos. El artículo 15 está el expediente. El proceso de consulta deberá contar un expediente escrito, pudiendo tener un soporte físico electrónico que llevará a cabo, el órgano responsable, que incorporará un registro de todas las actuaciones llevadas a cabo de las diferentes etapas del proceso, como la documentación, el registro audiovisual, las reuniones, las actas, reuniones convocadas, los asistentes, invitaciones como documentos presentados a las instituciones representativas de los pueblos interesados y por otros órganos públicos con expresión de la fecha de recepción. Acá asimismo, para llegar a un término del proceso de la consulta, el expediente deberá tener informe final, o sea, de todo este proceso se llega a un informe final de ambas partes, ¿ya? Consensos, acuerdos, y se incorporará un informe presupuestario relativo al proceso de la consulta. Y ya para terminar, en el artículo 16, la municipalidad instará a los órganos de la administración central para que en aquellos proyectos en que se advierta la afección de algún pueblo indígena o tribal, se realice una consulta indígena, especialmente en el marco de las evaluaciones ambientales. Se solicitará el Servicio de Evaluación Ambiental la aplicación de los artículos 85 y siguientes del DS número 40, que aprueba el reglamento del Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental. Esto es lo que se llevó a acuerdo en el Parque Quintil con el compañero Andrés Carvajal y los pueblos originarios en conjunto con nuestro alcalde Jorge Char. Se aprobó la ordenanza municipal de la consulta indígena. Esto es un avance, o sea, se cerraron las puertas de bronce, pero como lo dije en un comienzo, se abren las puertas de oro. Para nosotros los pueblos originarios, estamos esperando una nueva Carta Magna que hable sobre nuestro reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la plurinacionalidad, que haya un ministerio indígena, no la oficina de la CONADI, una oficina de las cuantas más que hay social. Los pueblos originarios, como lo decía anteriormente, da una cosmovisión, da una forma clave de cómo poder vivir el buen vivir, que tiene que ver con las cosmovisiones ancestrales, con las cosmovisiones andinas. Nosotros celebramos el Inti Raymi, y cómo nosotros cuidamos la tierra, la Pachamama. Es muy lindo lo que se está haciendo acá en la Comuna del Paraíso, en hacer parques, huertos comunitarios.
Por ejemplo, yo tengo acá el Parque Escuela número 36 en Cerro Larraín. Si me falta un tomate, yo voy al huerto comunitario y porque plantamos entre los vecinos, plantamos tomate, plantamos choclo, plantamos lechuga, y si a mí me falta, yo voy, saco y me sirvo aquí en mi mesa. Entonces, yo creo que de eso se trata el buen vivir. Estamos también astrológicamente en un cambio de era, estamos entrando en la nueva era de Acuario, y eso significa de trabajar de forma colectiva. Y nosotros, las comunidades indígenas, nosotros trabajamos de forma colectiva, no trabajamos de forma individual, ¿ya? Entonces yo creo que todo esto, todo este legado, todo lo que se ha encontrado, los vestigios arqueológicos, encontrado en Plaza O'Higgins, encontrado en La Serena, en el Olivar y en otras partes de Chile, no es una coincidencia. Yo creo que nuestros ancestros nos están diciendo, cuidemos la Pachamama. Cuidemos la Pachamama ahora, porque ¿qué va a ser de nuestras futuras generaciones? ¿Qué va a ser de nuestros hijos, de nuestros nietos, si nosotros no creamos conciencia de cuidar nuestra Pachamama ahora? Eso, No, querido Telmo, muchas excelente, gracias. Yesenia. Gracias a ti, por supuesto. Una muy buena presentación de esta ordenanza que es bastante larga, son 16 artículos, todos muy completos, muy interesantes. Y tú pudiste hacerlo, lo presentaste rápido, pero lo hiciste con algunas interrupciones del Zoom, pero igual lo entendemos bien. Y mientras tú lo hacías, me recordaba de grandes escritores que han desarrollado también un trabajo con relación a nuestros pueblos originarios, como Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, o nuestro propio Pablo Neruda, con el Violeta canto Parra, general. ¿Cómo? nuestra Violeta Parra. Nuestra Violeta en la canción, obviamente, claro. Así que cuando se aprobó esta ordenanza, tú supiste bien, todos supieron concejales que hubo una fiesta en el Consejo, porque estábamos realmente contentos, porque esto es inédito, es nuevo, es totalmente nuevo, y los pueblos originarios nunca fueron considerados en nuestra sociedad, y es tiempo de cambiar y de mirarlos con el respeto que se merecen y saber que somos nosotros mismos que nos desplegamos en el tiempo pretérito hacia lo que fue nuestro Chile, nuestra América, a través de ellos, a través de los pueblos, de nuestros pueblos originarios. Así que agradecimientos para ti, Yesenia. Ella es la vicepresidenta de la Asociación de Guita Talinay de Valparaíso, es profesora y licenciada en educación y orientadora educacional. Yesenia Garrido, perdón, Yesenia Chacana Garrido. Agradecimientos para ti, Yesenia. Muchas gracias. Imagínate, Telmo, que Chacana, para terminar, Chacana es un apellido quechua aymara, que significa cruzando el puente. O sea, nosotros estamos adoptados por el pueblo de Aguita, pero mis ancestros vienen del Imperio Inca, nosotros somos del Perú, Bolivia, mis hermanos que hace tiempo que no he ido a esas partes, pero yo de ahí soy. Esa es mi cultura, yo me siento muy orgullosa de tener la sangre y las raíces indígenas. Y Claro. siempre las voy a llevar a donde uno vaya porque nosotros somos los nativos de estas tierras y nuestros ancestros siempre nos han inculcado de ser orgullosos, como han sido el pueblo mapuche, que han muerto nuestros hermanos, como Camilo Catrillanca, que él, nuestros mártires indígenas. Eso. ¿Alguna consulta? ¿Alguna palabra para Yesenia? ¿Tenemos algo? Agradecerle, ¿no? A ella. Agradecerle a todos quienes han participado hoy a través del Zoom en esta Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Agradecerles porque fue a mí me dejó muy satisfecho esta comisión de hoy. Fue muy interesante, muy profunda. Y justo en un día muy importante que es el solsticio de verano, martes 21 de diciembre, donde, como Yesenia lo conoce muy bien, es muy importante los solsticios para los pueblos originarios. Nosotros estamos recibiendo el verano,
En Europa, cuando reciben el verano, que es cuando nosotros recibimos el invierno, hay una tremenda fiesta, una fiesta internacional para la recepción del verano en Europa, que es cuando nosotros recibimos el invierno en junio. Así que con la recepción del verano, nuestro agradecimiento para todos quienes participaron hoy, a Sebastián Redolé, en esta Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, encargado de la Dirección de Cultura de Valparaíso, gracias Sebastián, a Rodrigo Cabrera del Valle, junto con la doctora Soledad Carvajal, que nos vinieron a hablar de algo tan importante, tan tremendo como son los derechos humanos y lo que ellos están desarrollando en su centro de atención a víctimas de la represión. Y ahora este encuentro con nuestros pueblos originarios y con esta ordenanza, que es como ella misma decía, que es un gran adelanto y es un momento histórico de nuestro municipio que se pone a la vanguardia en este importante tema para el país, siendo pionero de su puesta en marcha. Así que agradecimientos para todos quienes participaron, para nuestros invitados. Presidente. ¿Alguien quiere decir algo? Me parece que Vladimir. Bien, Vladimir. Muy bien. Adelante. Ya, presidente, concejal. ¿cómo está? Sí, no, reafirmar lo que usted expone, efectivamente yo creo que como consejo municipal, recordemos bien que la ordenanza fue aprobada en forma unánime y eso marca un signo, marca Claro. un signo, una impronta de este consejo en que estamos porque lo dije también en el consejo en su minuto, que los pueblos tengan el protagonismo que corresponde. Y esta ordenanza es una herramienta que evidentemente puede siempre ser mejorada, una herramienta que está iniciando, que es primaria, que única, que va a marcar un referente y esperamos todos que se pueda replicar en otros municipios, una ordenanza que se está centrando en pueblos que habitan ciudades urbanas, que también es un dato bien importante, una ordenanza que fue discutida con las comunidades, que hubo una comisión especial de parte del propio Consejo, presidida por Alicia Zúñiga y Linda Llorente, que hubo una actitud propositiva de parte también, obviamente, de la alcaldía ciudadana, en poder poner a los municipios a disposición. Yo creo que lo más importante de esta ordenanza, poner a los municipios en disposición y como hemos dicho también, ante la carencia de Estado, el Estado que ha sido reducido a su mínima expresión, ante la carencia de ministerios, que obviamente el próximo proceso constituyente también está vinculado, el proceso constituyente, los gobiernos locales, el protagonismo de las comunidades, esta ordenanza va a marcar un hito. Y agradezco también nuevamente, Temo, que se haya reforzado la importancia de esta ordenanza hacia el conocimiento de la comunidad porteña y seguimos en el camino. Eso es. Exactamente, persistimos. Ya. Gracias Vladimir Valenzuela, concejal. Y creemos que pronto deberá crearse el Ministerio de Pueblos Originarios y ponerse en marcha esta iniciativa tan importante que a nosotros acá en Valparaíso, en nuestro municipio, nos pone a la vanguardia y siendo estos pioneros en nuestro país. Gracias a todos. Que tengan una bella Navidad, una hermosa Navidad junto a su familia y un próspero año nuevo, porque va a ser realmente un año nuevo el que vamos a vivir y tendremos que enfrentar nuevos tiempos y esperamos que para todos sea muy importante, muy provechoso. Gracias, un abrazo, que estén bien. Chao. Chao. Gracias. Chao, Yesenia. Chao. Vale. Chaito. Gracias, Soledad. Gracias, Yesenia. Adiós. Chao. Chao. Qué bonito.